Mis amigos de las orquídeas, tengan ustedes un muy cordial saludo. Deseo que se encuentren muy bien allí donde quiera que estén. Antes de iniciar oficialmente este vídeo, quiero saludar a algunos de esos fieles suscriptores de mi canal. Un grande y cordial saludo a Sergio Cruz, allí donde se encuentre. Uma grande saudação a nossa amiga Elvira, onde quer que ela esteja. Acho que é no Brasil ou Portugal. Y finalmente a nuestros amigos de Micociclo de Madrid, España. Vaya para ustedes un cordial saludo. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo cultivar en materas o macetas orquídeas miniatura o mejor dicho microorquídeas. Uno de los grandes problemas cuando tratamos de cultivar estas orquídeas tan pequeñas en una matera o maceta es que precisamente allí se desenraizan o salen muy fácilmente. Tal es el ejemplo de esta que estamos viendo aquí. Es una planta que es muy difícil de que la logremos estabilizar o establecer allí si no utilizamos algún sistema o método de anclaje para que ella finalmente enraice y se establezca en esta pequeña maceta. Esta maceta tiene un diámetro de 6 centímetros. Se ve aparentemente grande, pero en realidad no lo es. Y la planta es una planta que tiene un tallo relativamente alto y por lo tanto es muy difícil establecerla. Fuera de eso, no la puedo introducir muy profunda, no la puedo cubrir con sustrato porque moriría. De tal manera que vamos a solucionar este problema o les voy a enseñar al menos cómo se soluciona este problema y logramos que nuestras plantas se establezcan en una maceta como estas. ¿Por qué recurro muchas veces a cultivar microorquídeas en materas o macetas? Porque cultivarlas en tronco requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Entonces solucionamos el problema con estos tres elementos. Un pequeño tronco, una maceta, una pequeña cantidad de musgo y un hilo. Eso es todo lo que necesitamos, además de una pequeña cantidad de sustrato relativamente grueso. Microorquídea se considera toda aquella que tiene cuya flor tiene menos de 1 centímetro. Y en ese campo o en esa área hay muchísimas. Y lo ideal es cultivarlas en tronco. Pero el gran problema es que no todas las veces en los sitios donde las cultivamos tenemos la humedad relativa tan alta para que estas plantas crezcan saludables. Problema que solucionamos si recurrimos a un cultivo en maceta. Pero como son plantas tan pequeñas, establecerse dentro de una maceta, así ésta sea pequeña, para ellas es muy difícil. Por esta razón hay que proporcionarle a la planta algún medio de estabilización dentro de la misma maceta. Entonces se recurre a este pequeño tronco. El tronco debe ser proporcional a la planta. No vamos a emplear un tronco gigantesco ni tampoco una cosa pequeña porque no estaríamos haciendo nada. Adicionamos una pequeña cantidad de musgo alrededor de la raíz de la planta o de la base de la planta para que se conserve aún más humedad. Se sujeta con hilo tanto el tronco como el musgo y la planta, de tal manera que no la vayamos a dañar, es decir, no hay que apretarla para que se quiebre y en este caso pues no ir a dañar el brote que ya viene acá y que estamos viendo y que está esperando precisamente poder estar estable para finalmente botar sus raíces. El grosor del sustrato debe ser proporcional a más o menos el tamaño de las raíces, es decir,
que a pesar de que la planta esté cultivada en una maceta, las raíces tengan toda la libertad para desplazarse dentro del sustrato, tal como si estuviese en la naturaleza, ya que la mayoría de estas orquídeas son epífitas, es decir, sus raíces están acostumbradas a desplazarse sobre los troncos, no son raíces que están acostumbradas a penetrar dentro de los materiales o dentro de sustratos que sean muy apretados o que sean como los árboles que están acostumbrados a sus raíces literalmente ser como un barreno para perforar la tierra. Las orquídeas no tienen este tipo de raíces, por eso ellas deben sentirse en libertad para desplazarse. La ventaja de este sustrato es que con el tiempo va asimilando más y más y más humedad a medida que nosotros las vamos regando y la planta empieza a desarrollar raíces de manera muy saludable y finalmente se establece y progresa muy bien en ese medio. La planta que he empleado en el día de hoy como modelo es una planta relativamente grande, pero yo tengo plantas que tienen menos de medio centímetro de tamaño, tal como algunas que les voy a enseñar enseguida. Y créanme que el éxito ha sido rotundo, porque me he quitado el problema o aquella tensión tan grande de tener que estar todo el tiempo regando el tronco y pendiente de la humedad. Acá lo pueden ver, estas plantas tienen menos de medio centímetro sus hojas y asimismo son sus flores. Esta que estamos viendo acá está florecida. Imagínense el tamaño de esa planta. Y aquí finalmente está la que utilizamos como modelo el día de hoy. Entonces es un método que es muy efectivo para cultivar nuestras miniaturas. Las plantas no se estresan, progresan muy bien, no tenemos que estar esclavizados todos los días de nuestros troncos, pendientes de ellos a ver si tienen la humedad que necesita la planta. Bueno, mis amigos, deseo que este video le haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias, nos veremos en una próxima ocasión donde aprenderemos otras cosas con respecto a nuestras orquídeas. Hasta pronto.